Desde el bar, edición, pues previas de un sábado que apunta para ser uno de los más interesantes de las selecciones mexicanas en un buen rato. Dos rivales sudamericanos, dos rivales distintos, dos entornos distintos, sin duda alguna los que enfrentan la mayor y la sub-20, pero partidos que revisten su interés, uno mucho más que el otro, pero también en la selección mayor pues se siguen peleando los últimos puestos para la lista de Javier Aguirre, con la presión de que hay jugadores de la selección juvenil que pues levantan la mano, y obviamente esta sub-20 que va a enfrentar a Argentina en uno de los partidos, si no el más esperado del año, pues no, yo creo que sí es el más esperado del año en México, donde pues queremos que se mantenga la ilusión. Ojalá que así sea. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. Perdón, pensé que ibas a decir algo, pero... Sí, ¿no? Que sí, yo me quedé esperando a el Yo soy Matías del Palacio, porque sí, es el partido más esperado del año, hasta el del miércoles. Esperemos que sea el caso. Ojalá, Y ojalá. después hasta el Está del difícil. domingo. Ojalá, está difícil, pero bueno, ya hablaremos de eso en patreon.com/, desde el bar POD, porque hoy es episodio para suscriptores, así que ya saben, por apenas $6 nos pueden acompañar ahí para lo que es ya el desarrollo del tema. Antes estamos aquí unos minutitos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y demás plataformas. Como siempre les digo, déjenos saludos, comentarios, reviews de 5 estrellas, como hizo, por ejemplo, Camilo Dora Toro. Saludos, ¿cuántos de estos jugadores sub-20 ven para el 2030? Y en relación a Camberos, ¿no le convendría salir de Chivas ya que no entra en el esquema, por ejemplo, a Pumas? Ojalá que fuera Pumas, sí, la verdad. ¿Quieres que diga cuántos de estos me parece que van a jugar en la selección? Digo, ya lo dijimos, ¿no? El episodio pasado. Yo dije que me parecía que había 4, como muy claramente. Después, pues ya Ojo que la pregunta el es sobre tiempo dirá. 2030, no 26. Ok, 30. Sigo pensando que 4. O sea, con suerte Cambero, y con eso serán 5, pero no creo que haya muchísimas diferencias. Digo, después se van desarrollando por ahí Emanuel Ochoa, ¿no? Y si logra el desarrollo, pero con los porteros es difícil, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de Abraham Romero, el portero de esa selección de 2005, sub-17, tenía una pintaza, realmente se veía muy bien, y pues nunca pasó nada con él, ¿no? Es complicado, pero si son 4 o 5, hijos, sería una extraordinaria generación. A ver, a ese respecto, tenemos aquí un comentario de YouTube de El Meño que dice: por mexicanos como ustedes, conformistas, puso el espacio, mentes sin ambiciones, ambiciones con V, por eso estamos como estamos, sin ilusiones con C, mendigando. Pobres los mexicanos Mendigando. que piensan como ustedes, mendigo. ¿Por qué eres conformista? ¿Por qué tienes ilusión o no tienes ilusión con C de que van a ser muchos jugadores de esta sub-20 en la mayor el próximo año ganando el mundial? Porque no tiene sentido, o sea, porque no se trata de lo que deseamos. O sea, yo desearía que 9 de estos jugadores se consagren y jueguen en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Bayern, en el Tottenham alguno, para darme alegría, en algunas de estos equipos que están hasta arriba de la tabla en las ligas más importantes. Y otra cosa es conocer la realidad de donde estamos parados, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando es chistosa la afición mexicana, ¿no? Porque dicen esto, hay uno que dice esto, que somos unos conformistas, y después otros me decían en Twitter que era un inflador de jugadores porque decía que Gil Mora valía mucho más que 15 millones de euros. O sea, vivimos en el pinche extremo. Y sí, pero bueno, es lo que hay. Ahora platicaremos un poquito más de esta situación con la gente que nos dice que somos conformistas, o también veo en redes de que dejen de pensar en los procesos, hay que ilusionarse. Pero antes, nos ponía también por acá en YouTube, Sionlat, un comentario de cuando recordamos a generaciones previas, y él nos decía: Dani Osorno sí brilló en selección. Con un golazo suyo nos dio el título de la Copa Oro 2003 ante un Brasil con Kaká, Robinho y Diego, que aunque era la sub-23, era mejor que cualquier otra selección de CONCACAF. Creo que esto viene en relación a que juntamos a Osorno con un grupo en el que hablábamos de Livingston, de Cesario Victorino, del Chato Rodríguez, que sí, son jugadores que, decíamos, ¿no? Tuvieron buenas carreras en primera división, no trascendieron mucho más allá. Osorno quizás sí estaba más cerca, entre comillas, del grupo de Rafa Márquez y Torrado que de ser el Livingston o Victorino, perdón. Sabes que cuando mencioné a Osorno,
Yo pensé que había mencionado eso, pero después ayer volví a oír el episodio y no lo dije. Sí, Osorno tuvo una mejor carrera, jugó muy bien en Copa Libertadores con el Atlas también, estuvo cerca de ir al Mundial 2006, al final se quedó en el último corte. Sí, estuvo mejor, pero bueno, también es verdad que no jugó ningún Mundial, ¿no? Entonces, Sí, pues se quedó eso corto. también es un punto, ¿no? También en 2002 estuvo cerca, pero se quedó fuera de ambas listas. Igual le alcanzó para ir a varias Copas América, creo que fue a 3. Metió gol en 2 de ellas, jugó más de 50 partidos con selección. A diferencia de Charlie Rodríguez, que también lleva más de 50 partidos, él sí metió goles, metió como 15 Pero en la bueno, otra mayor. posición también. Sí, ¿no? Pero bueno, se contribuyó, ¿no? Y por lo menos sí, hay que, por lo menos para la Volpe, que fue el técnico con el que estuvo más tiempo, pues sí, su mejor momento en la selección, que fue ganar la Copa Oro, fue con el gol de Dani Osorno, que además ahora tiene una afición de culto por esta banda que tiene, ¿no? De música norteña o no sé qué. Entonces sí, hay que respetar a don Daniel Osorno. Pero bueno, el chiste es que sí, en muchos comentarios, Martín, estamos viendo que la gente no toda, pero sobre todo en redes, como que es crítica con quienes queremos ser más moderados, ¿no? Con quienes queremos ilusionarlos con esta selección y que le vaya muy bien, que a Mora le den el Balón de Oro y que después se vaya a Europa, pero a su vez decimos, ¿no? Hay que poner pausa, no hay que creer que ya tenemos resuelta la vida por 10, 15 años, porque no funciona así. Y sin embargo, mucha gente insiste en que no, hay que creérsela, hay que pensar en que ya estos 3 mediocampistas deben estar en la selección en lugar de llamar a Fidalgo otro naturalizado. Así que, Martín, te propongo, como una especie, digamos, de experimento desde el bar, vamos a hacer un segmento diferente a lo que hacemos regularmente en los minutos libres. Yo les voy a contar una historia. Martín ya sabe qué historia es y podrá añadir algo de tanto en tanto. Y ya, si al final de la historia siguen pensando que somos unos mediocres, conformistas, etcétera, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué te parece, Martín? Arráncate, Sanca Luis. Yo, siendo viernes, prefiero que me digas Germancito, porque es viernes y hoy toca. No A sé ver ni si quién ubicas es la Germán, pero referencia. bueno. Germán No, de no, esa, para man. nada. No ubicas esa No, a mí referencia. nunca me gustó Germán Deza. Ya, yo sí era muy fan suyo. Pero bueno, les digo, es una historia de hace unos años. No voy a dar todavía el año exacto, pero bueno, éramos jóvenes, éramos inocentes. Martín ya amaba Ucrania por razones diferentes a las de ahora. Yo estaba descubriendo mi amor por Ucrania, que se mantiene básicamente por las mismas, y el mundo era otro. Hablamos de que Estados Unidos estaba padeciendo los peores primeros meses de un presidente en el último siglo, algo que sin duda jamás iba a superar. Había además un conflicto armado muy grave en Oriente Medio, había desastres naturales de gran magnitud. También nos prometían que se iban a liberar los archivos secretos de Kennedy, de su asesinato. En fin, era otro mundo, me salgo del tema. El punto es que en esos tiempos había un grupo de jóvenes futbolistas que hacía historia para su país. Y muy lejos de casa, ¿eh? Lo hacían en la tierra del ramen. Comenzaron su camino, para que vean, ganándole a la entonces campeona del mundo, 2-0, y merecidamente. Luego, un 7-0 a una selección que desde entonces no se supo más de ella. Le tenían tanta vergüenza por la derrota, por la paliza, que se borraron del fútbol y después ese grupo de jóvenes futbolistas se topó con nosotros y nos ganó. 1-0, pero debió ser fácil 2 o 3. Nos pasaron por encima en ese partido, tuvimos suerte de que nos dieran chance y con eso pudimos seguir vivos nosotros también en aquel torneo. Pero ojo, ese equipo no se detuvo ahí, el otro, no México me refiero. Le ganaron a Japón, que prácticamente era local entonces. Luego echaron a Estados Unidos, una humillación tal de la que su presidente prometió que se iba a vengar, hasta con balazos y quemando botes, y que jamás en la vida iba a perder nunca más contra uno de ellos, o una de ellas, pero bueno. Y después este equipo siguió aguantando candela ante uno de sus abusones del colegio, ante aquellos que los habían buleado por 100 años y esta vez dijeron, no, hoy vamos a ganar, aunque sean penales. Y se metieron a la final. Desafortunadamente en la final la pelota dijo, I'm coming home, con estos jovencitos, nunca con los adultos, pero bueno, se fue para otra parte y este grupo de jóvenes no coronó la gran hazaña, pero no importaba. Eran subcampeones del mundo.
suficiente alegría. Había aparecido la generación dorada. Esa generación que sería la base por los próximos 10, 12 años. Y Martín, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado desde entonces? ¿10 años? 8. 8. 8 años desde entonces. Hablamos de que esos jóvenes hoy tienen 27, 28 años, están en el prime de sus carreras. Bueno, no todos. 8 de ellos, la verdad es que como adultos, pues no pintaron, nunca vistieron esa camiseta vino tinto que portaron con orgullo como adolescentes. Pero bueno, y también, ok, 2 de ellos hay que quitarlos porque la vistieron 2, 3 veces. Me sobran dedos de la mano para contar cuántas veces que jugaron. Pero hey, nos quedan 11. Y supongo, Martín, que coincides conmigo que con 11 alcanza, con 11 se gana el partido. O sea, fueron 11 jugadores de esa selección sub-20 que jugaron en la selección mayor. Más los 2 que jugaron un par de veces. Pero bueno, 13 es un montón. sí, Debe ser una aunque selección muy exitosa, ¿no? Porque fue subcampeona del mundo. de acuerdo. El detalle es que, bueno, de esos 13, que en realidad son 11, porque los otros 2, pues nunca pintaron, ya nomás nos quedan 10 porque el portero, pues sí, le dieron muchas oportunidades. Se dijeron, no, sí, este es joven, hay que darle paso al joven, que juegue él, que sea el titular, fuera los viejitos, pero cometió un gravísimo error. Un error con el que Martín quizá pueda sentir cierta empatía. Se fue a Francia. Y ahí la verdad es que, pues en Francia, Pero no le déjalo fue bien. de irse a Francia. Era un portero chaparrito. Además, entre chaparrito, dirán los de Francia que no, pero pues morenito. Y además, pues nunca pasó de decir au revoir y merci con acento latinoamericano, pues la pasó muy mal. Casi no jugó y terminó volviendo a su país. Ya en los últimos años, pues todavía está en la selección, todavía le dan el número 1, pero creo que ha jugado un partido amistoso este año y de ahí en fuera suplente. Pero bueno, nos quedan 10, de los cuales, ok, uno se fue a Atlanta y no le tocó ni siquiera la época dorada. Alguno más está en Argentina, en un equipo ahí medianito, otro en Colombia, uno en Bulgaria, apareció uno en Hungría, y ni siquiera en el Ferencváros, sino en el interior de la República, y hay unos 2 o 3 más que regresaron a su país. Pero bueno, aunque sea el goleador del equipo, ese sí está en Europa. Y fue un goleador que metió el mejor gol del torneo, le dieron el premio, era la gran figura en potencia, iba a retirar a ese veterano 9 que anda de paseo por Pachuca y por Oviedo y no sé por dónde más, pero no puede retirarse, porque este joven goleador pues ya no golea tanto, ahora anda en Suiza y ni siquiera Te, está en la selección. te refieres a uno que le decían la Pantera, ¿no? Algo así, me parece. Pero bueno, al menos la gran figura de ese equipo, Martín, no, ya voy a ir acabando para no aburrirlos, esa gran figura sí triunfó. Lo fichó el Manchester City. Bueno, le aplicaron Lauriel Antuna, lo ficharon y luego lo prestaron. Pero bueno, estuvo varios años en España, en el Español, en el Girona, no sé dónde más, y ya ahora ya lo firmó un equipo serio, la Real Sociedad. Dice ya, ahí sí, está triunfando. Y hay otros 2 de ese equipo que están en Brasil. Ya quisiéramos nosotros que nuestros 2 jugadores que Brasil quería se hubieran ido y se Aunque rajaron, uno de ellos fracasó en Tigres, si no mal recuerdo. como Antuna. Ya que lo mencioné, el chiste es que, bueno, de esta generación dorada, de este equipo que iba a ser la gran base, que iba a llevar a esta humilde selección sudamericana a nuevas eras, 5 llegaron al partido más importante en la historia de esta selección. Ok, 5, en realidad son 2, porque 3 de ellos se quedaron en la banca. Y en este partido clave para la historia de su selección, pues perdieron en casa 3-6 con Colombia y entonces Bolivia pasó al repechaje. Y Venezuela, que hace 8 años fue subcampeona del mundo sub-20, pues sigue siendo Venezuela. Es que ese es el asunto, Luis, ya lo habíamos hablado, yo me imagino que algunos habrán deducido de tu historia rápidamente que Sí, era esa selección de Venezuela, pero es lo que decíamos, o sea, el tener éxito en categorías menores no te garantiza realmente nada. Hay casos como el de Suiza, por ejemplo, con los Saka, Sakiri y Rodríguez, etcétera, que sí, ¿no? O sea, lograron trasladar un gran éxito al Mundial Sub-20 en la selección mayor y la verdad es que ya quisiéramos nosotros haber tenido las actuaciones de los suizos, más allá de que en los mundiales no han llegado más allá de que nosotros ujú, a octavos de final, sí llegaron a cuartos de final en una Euro, de hecho en 2 euros, y es una selección que siempre es potente en Europa, ¿no? Pero en general, los equipos ganadores del sub-20
no les ha ido tan bien, no han logrado trasladar ese éxito tan brutal al siguiente nivel, porque es complicado. Así es. Y ahorita vamos a desarrollar un poquito más eso, pero eso ya lo haremos en Patreon, porque creo que 15 minutos y una historia bien bonita después, que además fue el momento especial, que no habíamos hecho algo por el estilo aquí en Desde el Bar, ya podemos despedir la fase libre del programa y nos vamos a Patreon. ¿Qué opinas? Vamos a Patreon y vamos a analizar a la selección inglesa que fue campeona en esa ocasión, que superó a Venezuela, y algunas cosas más del partido de México, de los partidos de México y todo lo que ustedes ya saben. Así es, hasta ahora un poquito de la mayor, aunque creo que en este momento a nadie le importa mucho, más allá de cuando sea para atizar al Vasco Aguirre y a sus becados de la selección. En fin, eso lo vemos en Patreon, patreon.com/desde el bar POD.